si les parece bien, después de este pequeño descanso, retomamos la jornada. En esta ocasión me van a dejar que les presente a Antonio Ramón Balmaseda. Em, a ver, les voy a leer un extensísimo currículum. Bueno, he seleccionado algunas cosas, pero yo creo que con la primera parte, que es funcionario de carrera del Grupo A desde febrero de 1992, imaginarán que les puedo contar muchas cosas de su trayectoria profesional. Simplemente destacar que dentro de los puestos, dentro de su perfil como funcionario de carrera, ha desarrollado tareas como pues jefatura de sección de tributos sobre actividades, técnico de administración general en la Concejalía de Servicios Sociales, coordinador del área de bienestar colectivo, gerente del Consejo Municipal de Cultura, jefe del servicio de personal, jefe del servicio de intervención de ingresos, del servicio de tributos y después otros puestos también de dirección y otros paralelos, pues por ejemplo es secretario de la Fundación Auditorio desde 2003, del Teatro Pérez Galdós desde el 2007, desde el 2003 de la Sociedad Municipal hoy de Turismo, en fin, que ha desempeñado muy variados roles dentro de la administración con unos perfiles muy altos y por eso pues hemos considerado que es la persona perfecta para hablar de la potestad normativa de las entidades locales, las ordenanzas fiscales y la Ley 39/2015. Sin más, le cedo la palabra. Como siempre, nos pueden trasladar todas las consultas que les pueden ir surgiendo para que las vayamos recopilando y al final de la jornada, pues de la sesión, perdón, yo pueda trasladárselas de viva voz a Antonio para permitir que descanse un poco la voz, que después de una hora en este formato, que es muy duro, pueda descansar un poco. Así que sin más, le emplazo a que disfruten de su ponencia y como siempre nos quedamos en la retaguardia por si surge cualquier problema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a Lefebvre y al ICAP por volver a contar con el Ayuntamiento de Las Palmas en la participación de esta jornada sobre la potestad normativa de las administraciones públicas. A mí me toca hablar de la potestad normativa de las entidades locales, las ordenanzas fiscales y la relación que tienen las mismas con la Ley 39/2015 a raíz de una sentencia del año pasado del Tribunal Supremo que configuró cómo se articulaba el artículo 133 en la potestad normativa de las entidades locales. A lo largo de la ponencia, pues les expondré como líneas generales que la potestad normativa de las entidades locales no es una potestad originaria, requiere una previa habilitación legal por parte de la administración central o autonómica que habiliten a las entidades locales a dictar las correspondientes normas reglamentarias en desarrollo de esa potestad o de esa habilitación legalmente establecida, que las normas que pueden dictar las entidades locales son de distinta naturaleza. Todas tienen la naturaleza reglamentaria, pero en función de lo que regulen, pues vienen determinadas de una manera o de otra. Así tenemos en primer lugar lo que se denomina o lo que conocemos por los reglamentos orgánicos de cada administración local, en la que regulan el funcionamiento de los órganos de los que se dotan en el ejercicio de la potestad de autoorganización reconocida tanto en la Constitución como en la Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 4. Tenemos los reglamentos de policía, en los que se regula el uso del espacio público que configura el ámbito territorial de cada una de las entidades locales que configuran el ordenamiento jurídico, el territorio español. Tenemos las ordenanzas fiscales que regulan la suficiencia o establecen y regulan el procedimiento para que las entidades locales tengan la suficiencia financiera necesaria para el cumplimiento de los fines que tienen establecidos. El procedimiento de aprobación de las ordenanzas con independencia de cada una, de la naturaleza de cada una de ellas, pues es similar. Tenemos el reglamento, tenemos las ordenanzas normales, generales de cada ayuntamiento, que las aprueba el Pleno, con un procedimiento diferenciado en función de la naturaleza de cada uno de ellos, en los que intervienen unos órganos u otros. Así, por ejemplo, el reglamento orgánico del Pleno, en el que es el propio Pleno el que se establece las normas de funcionamiento interno que se dota para la celebración de las sesiones plenarias, pues el único órgano que interviene es el Pleno. Sin embargo, en el resto de ordenanzas y reglamentos municipales, con carácter previo a su aprobación inicial por el Pleno, el proyecto de ordenanza pues tiene que ser aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad.
o en las ordenanzas fiscales, además de la Junta de Gobierno de la ciudad, pues es necesaria y preceptiva el dictamen de un órgano específico creado para los municipios de gran población y regulados en el título 10 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es el órgano encargado de resolver las reclamaciones económicas administrativas, los tribunales económicos administrativos municipales, que entre sus funciones pues tiene dictaminar los proyectos de ordenanzas fiscales que cada entidad local sometida al título 10 de la Ley de Base de Régimen Local pues se dote para el cumplimiento de esos fines. Aparte de los aspectos generales, sí que les pondré de manifiesto dos paradigmas de la dependencia normativa de las entidades locales en esa dependencia y de otra administración para regular adecuadamente el funcionamiento de los mismos. La potestad normativa de las entidades locales en los aspectos generales, tanto para la potestad normativa de las ordenanzas generales como de la potestad normativa en materia tributaria. El título 6 de la Ley 39 de 2015, en el que haremos referencia al artículo 133, que ya seguramente habrán oído de él en las ponencias anteriores, y una sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero del 2003, la sentencia 227 de 2023, en el que hace una interpretación de ese artículo 133 de la Ley 39 de 2015 en los aspectos que se refieren a esa información pública con carácter previo que debe hacerse antes de aprobar una disposición de carácter legal o reglamentario. Bien. Para que se hagan una idea de la ingente cantidad normativa que emana de las entidades locales, nada más que hay que ver el número de municipios que existen en nuestro país. En total, en España hay, según datos del INE de diciembre del año pasado, hay un total de 8.131 municipios, en que están incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La provincia de Burgos es la que más municipios tiene, con 371, y casualmente la provincia de Las Palmas, con 34, es la provincia con menos municipios de España. Tenerife tiene 54, por lo que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene 88 municipios en total. Para que se hagan una idea y dimensionen adecuadamente la ingente producción normativa de los municipios, solo en materia tributaria, y haciendo la estimación de que los 8.131 municipios solo regulan o tienen regulados los 3 impuestos obligatorios establecidos en la Ley de Haciendas Locales, en España puede haber vigentes, haciendo esa suposición, casi 25.000 ordenanzas fiscales de los 3 impuestos obligatorios. Si en eso añadimos los 2 impuestos facultativos, que la gran mayoría de los municipios los tiene, pues estaríamos hablando de casi 125.000 ordenanzas fiscales en materia de impuestos. Y si hablamos de las tasas, que también es otra de las figuras tributarias de las que las administraciones públicas locales pues pueden nutrirse para el cumplimiento de sus fines, si estableciéramos que solo tienen reguladas el 50% de los hechos imponibles previstos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pues en España habría vigentes alrededor de 203.275 ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas. Lo que ello supone que la gran cantidad de disposiciones normativas existentes de esta naturaleza en el ámbito de las entidades locales. Analizadas, si alguna vez alguien pudiera estudiar todas las ordenanzas fiscales, seguramente las similitudes en algunos elementos de las mismas son fácilmente detectables porque vienen ordenados o determinados por una norma de rango legal, pero en las partes de gestión y de aplicación de las normas y en la parte en la que cada administración local puede dictar las normas o establecer las disposiciones que estime oportunas en función de su capacidad de gestión, pues todas ellas tienen disposiciones distintas y muy pocas se parecen. El régimen jurídico de la potestad normativa de las entidades locales, como bien saben, pues viene constituido tanto por la Constitución española, por la Ley de Bases de Régimen Local, por la Ley de Municipios de Canarias del año 2015, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 39 de 2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo que hace referencia al título 6 de la ley, y otras disposiciones legales de aplicación, como pueden ser la Ley General Tributaria para la determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, de los responsables, del sustituto del contribuyente, elementos que configuran cada una de las ordenanzas fiscales que pueden dictar las entidades locales, y otras disposiciones legales que, si bien no tienen carácter tributario, sí establecen o han establecido disposiciones que afectan a la potestad normativa de las entidades locales. Y el ejemplo que les voy a traer es la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que se establece, se modifica el régimen de las tasas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.
En lo que respecta al sistema tributario, que es la parte más amplia de la que podemos hablar, este se caracteriza por el arraigo de una serie de bases imponibles poco flexibles y mayormente impopulares. De hecho, los impuestos locales son altamente perceptibles por los ciudadanos si lo comparamos con los principales tributos recaudados por el resto de las administraciones públicas, donde o bien aparecen ocultos detrás de los precios de los bienes y los servicios, el IVA o el IGI, el impuestos especiales, o bien camuflados en buena medida al recaudarse como retenciones en la fuente. Ello hace que tanto la Administración Central como la autonómica puedan, en los momentos de alto crecimiento económico, incrementar notablemente su recaudación con costes políticos reducidos, mientras que las administraciones locales han de adoptar medidas mucho más perceptibles para aumentar su recaudación, lo que sin embargo tiene la importante ventaja de permitir una mejor rendición de cuentas al hacer más simétrica y transparente la distribución de costes. La administración local, al estar más próxima a los ciudadanos, es más susceptible de sufrir o de acusar las presiones de los ciudadanos cuando el ayuntamiento o cualquier ayuntamiento pretende modificar, establecer o incrementar las tasas o impuestos de los que pueden nutrirse para el cumplimiento de los fines que las leyes les establecen. Bien, les hablaba de dos paradigmas, o les decía que podía señalar dos paradigmas en esa dependencia normativa de las entidades locales para el ejercicio de la potestad normativa. La primera se refiere al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Es un impuesto regulado en la Ley de Haciendas Locales y a raíz del año 2017, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo del 2017, se modificó sustancialmente el régimen de la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza. Esa sentencia declaró nulos varios preceptos de la Ley de Haciendas Locales, dos en concreto los anuló parcialmente y uno lo anuló de manera definitiva. Conllevó que los distintos tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que se vieron obligados a aplicar o interpretar esa sentencia del Tribunal Constitucional, pues diera lugar a múltiples sentencias, a múltiples criterios aplicativos de la misma, conllevando pues una conflictividad en la gestión muy, muy grande para todos los municipios. Un impuesto que hasta esa fecha no tenía mayor complicación de gestión, se ha convertido desde el año 2017 en un verdadero problema para todos los municipios de España. Entre el año 2017 y el año 2021, a pesar de que en la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 hizo la recomendación al Estado, al legislador, para que modificase y adaptase el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana a los preceptos que había anulado, no es hasta noviembre del 2021 y a raíz de una segunda sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre del 2021, no es hasta octubre del 26 hasta noviembre del 26, perdón, en el que se dicta el Real Decreto Ley 26 de 8 de noviembre del 2021, el Estado no hace esa regulación detallada, modificando los artículos o estableciendo una nueva regulación de los artículos 107, 107.2 y 107.4 de la Ley de Haciendas Locales. El principio fundamental que había establecido el Tribunal Constitucional para anular esos preceptos de la Ley de Haciendas Locales era que eran contrarios a lo establecido en el artículo 31 de la Constitución, porque vulneraban el principio de capacidad económica para el sostenimiento de los gastos públicos, de los intereses de los gastos públicos. Ese principio de capacidad económica venía manifestado, y así lo dijo el Tribunal Constitucional, en el que se sometían a gravamen en situaciones en las que no se demostraba esa capacidad económica, entre la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de enajenación de determinados inmuebles era inferior y por lo tanto determinaban que no había un incremento económico, no se producía esa plusvalía, no eran determinantes de la capacidad económica y por lo tanto vulneraban el principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31 de la Constitución. A pesar de que todo esto, a partir del año 2021, la situación se ha venido regularizando, ya hay una disposición con carácter de ley que lo regula, establece los dos sistemas de calcular la plusvalía, el sistema objetivo y el sistema de la estimación directa. Recientemente el Tribunal Supremo, modificando sus propios criterios, ha dictado una sentencia el 28 de febrero de 2004 en el que ya considera que se pueden revisar de conformidad con lo establecido en el artículo 217
de la Ley General Tributaria aquellas liquidaciones anteriores al año 2017, siempre que por aplicación del apartado G del artículo 217 de la Ley General Tributaria. Bueno, pues todo este marasmo de sentencias del Constitucional, de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Supremo y de los juzgados, pues ha conllevado que una complejidad en la gestión muy importante para las administraciones locales en la gestión de este impuesto. Y el segundo paradigma que les quería exponer es la Ley 7/2022, que es una de las leyes que cité como aplicables o la gestión de la potestad normativa de las entidades locales, la Ley 7/22 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Pues bien, esta ley establece dos hechos tributarios distintos. En su artículo 5, un artículo con 5 apartados, regula la imposición de una tasa obligatoria que grave el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a través de una ordenanza fiscal diferenciada. No sé si ustedes habrán oído alguna vez la mensaje o la idea de que esa tasa, la tasa de recogida de residuos sólidos, estaba incardinada, estaba incluida en muchos municipios en el impuesto de bienes inmuebles. Pues bien, el Estado, el legislador, ahora ha considerado, y todo esto en aplicación de directivas europeas que han conllevado que, dado que el Estado español no cumplía con la normativa de reciclaje y de reducción de residuos sólidos, pues nos han establecido una tasa obligatoria que tendrá que estar en vigor en el año 2025, que muchos municipios en estos momentos estamos regulando o estableciendo, ver cómo regulamos esa tasa obligatoria, una tasa obligatoria que será muy compleja de gestionar, en la que tendremos que mezclar y utilizar distintos padrones, padrón del impuesto de bienes inmuebles, padrón de habitantes del municipio, padrones de las distintas actividades económicas que se desarrollan en el municipio, pues es una ordenanza muy complicada. Y además la diferencia es que pasa a ser de tasa obligatoria. Todo el régimen de tasas establecido en la ley de haciendas locales son tasas potestativas. Las entidades locales tienen la facultad de establecerlas o no. Sin embargo, con esta ya pasa a ser una tasa obligatoria. Todos los municipios la deben tener, tiene que ser una tasa diferenciada y además con la particularidad que debe cubrir íntegramente los costes del servicio, tanto los directos como los indirectos. En el sistema general de las tasas que regula las entidades locales, se rigen por el principio de equivalencia. Es decir, la limitación que establece la ley de haciendas locales y la ley de tasas y precios públicos es que el importe de las tasas no puede ser superior al coste del servicio o del coste o al valor del aprovechamiento del dominio público en función de la naturaleza de cada una de ellas. Normalmente las entidades locales valoran en los informes económicos, los técnicos económicos que deben acompañar la aprobación de las tasas o la modificación de las mismas, pues establecen unos importes, unas de las cuotas por debajo de lo que costaría el servicio para no incumplir lo establecido en la ley de haciendas locales o en la ley de tasas y precios públicos. Sin embargo, aquí y cubriendo la diferencia con recursos propios de cada administración. Sin embargo, aquí hay una imposición obligatoria, imperativa, de que esa tasa debe cubrir íntegramente los costes de servicio. Es decir, que si un ayuntamiento tiene unos costes de prestación del servicio, como es el caso del municipio de Las Palmas, que estamos alrededor de unos 42 millones de euros, pues esos 42 millones de euros los tenemos que repercutir en los ciudadanos de Las Palmas. Sin embargo, como les decía, esta disposición legal contempla dos hechos tributarios, el artículo 11 para las tasas para competencia municipal, y luego en los artículos 84 al 97 dedica 13 artículos de manera pormenorizada, muy bien regulados, con muy buena técnica legislativa en materia tributaria, y regula un impuesto estatal que ha cedido a las comunidades autónomas, los que los sustitutos del contribuyente son los municipios. La diferencia de regulación en este precepto, en este cuerpo legal, de dedicar un solo artículo y una disposición final para una tasa tan compleja de gestionar y 13 artículos para un impuesto, pues demuestra pues, que las administraciones locales nos encontramos en una situación verdaderamente desfavorecedora en la regulación de los impuestos a los que tenemos sometidos. Bien, ¿qué es una ordenanza municipal? Pues es una disposición administrativa de rango inferior a la ley de carácter general que es elaborada por las entidades locales dentro de sus competencias y dictadas en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Como les decía antes, el artículo 4 de la Ley 7/85 de abril de bases de régimen local reconoce a los municipios en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial y dentro de la esfera de sus competencias las potestades reglamentarias y de autoorganización. El profesor Boquero Oliver, en la
materia doctrinal sostenía que un reglamento local está jerárquicamente subordinado al estatal, al entender que viene derivado su potestad, el ejercicio de su potestad, viene derivado de que hay una norma con carácter legal de rango de ley dictada por un órgano superior, por la Administración del Estado, que habilita a poder dictar esa disposición de carácter reglamentario. Si bien García de Enterría mantenía en una posición más acorde con el principio de autonomía municipal, que los reglamentos locales están separados de los estatales y autonómicos de conformidad con el principio de competencia recogido en la Constitución y la atribución de competencias a cada una de las administraciones. La Constitución garantiza, como saben, la autonomía de los municipios, estos gozan de personalidad jurídica, su gobierno está constituido, le corresponde a los ayuntamientos, integrados por el alcalde y los concejales, que todos ellos conforman el pleno de cada ayuntamiento, son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos si el régimen del mismo es en consejo abierto. El artículo 142 establece que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. Y ese se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios para el ejercicio de sus funciones, pues se materializa en la aplicación o la aprobación por cada entidad local de las correspondientes ordenanzas fiscales para su exacción. El artículo 31 de la Constitución pues, establece que todos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Traía este artículo a colación a raíz de la interpretación que del mismo ha hecho el Tribunal Constitucional en las dos sentencias que hemos citado de anulación de algunos preceptos de la Ley de Haciendas Locales en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los que no se ponía de manifiesto la capacidad económica. Si bien está incluido en los derechos y deberes fundamentales de los españoles, el artículo 31 no está ante los derechos fundamentales, está ante los derechos, pero no derechos fundamentales, lo que impidió hasta esta sentencia que les he citado del 28 de abril del 2004 de revisar por nulidad de pleno derecho las liquidaciones practicadas por las administraciones locales o las autoliquidaciones en la liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Muchos ciudadanos alegaban con recursos a las liquidaciones que habían practicado los municipios que se vulneraba un derecho fundamental, el de la capacidad económica, pero sin embargo este no está incluido entre los derechos fundamentales, sino entre los derechos y por lo tanto no tiene el amparo para poder aplicar la nulidad de pleno derecho reconocida tanto en la Ley de Procedimiento como en la Ley General Tributaria. ¿Quién elabora y aprueba una ordenanza municipal? Pues bien, por disposición de la Ley 7/85 de 2 de abril, le corresponde al Pleno de los Ayuntamientos y a la Asamblea Vecinal en los regímenes de consejo abierto la aprobación de las distintas ordenanzas que las entidades locales pueden aprobar. En el mismo sentido, y dado que forman parte de la administración local, las diputaciones provinciales y los cabildos insulares, pues también sus ordenanzas, las distintas ordenanzas que puedan dictar en la aprobación de su autonomía insular, pues puedan dictar y aprobar. ¿Qué clases de ordenanzas y reglamentos existen? Pues encontramos distintas materias que pueden ser ordenadas y reguladas a través de ordenanzas y reglamentos. Tenemos las ordenanzas de policía entendidas como la facultad de la administración local de regular el uso del espacio público sobre el cual ejerce sus competencias, ordenanzas de tráfico en las que regulan el funcionamiento, el tránsito a las vías públicas, cementerios, construcción, planes de urbanismo, estableciendo la regulación sobre alineaciones, rasantes, altura, voladizos, patios, alturas y cuantas normas sean precisas para garantizar la higiene, seguridad, comodidad, la estética y el ornato. Tenemos las ordenanzas fiscales, de acuerdo con lo visto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los distintos reglamentos orgánicos que se puedan dictar en el ejercicio de su potestad de autoorganización establecidas en la Constitución y en la Ley de Bases del Régimen Local. En su calidad de administraciones públicas de carácter territorial, el que ejerce su competencia sobre una población, sobre un territorio y una administración, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas la potestad de reglamentaria y de autorganización y la potestad tributaria y financiera que se manifiesta a través, como ya les he indicado, a través de las ordenanzas fiscales que cada administración dicte en ejercicio o para poder garantizarse los recursos tributarios necesarios para el cumplimiento de sus fines.
El municipio es la entidad local básica de organización territorial del Estado, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son elementos del municipio, el territorio, la población y la organización. Las ordenanzas tendrán su vigencia en el territorio donde el municipio ejerce sus competencias, sobre la población que está empadronada en el mismo y sobre la organización de la que se dote para el cumplimiento de los fines establecidos en la Ley de Bases de Régimen Local de la Constitución Española y en este caso también de la Ley de Municipios de Canarias, la Ley del año 2015. ¿Cuál es el procedimiento de aprobación de una ordenanza fiscal? Bien, o de una ordenanza en general. Está regulado en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local. El procedimiento es muy sencillo. Aprobación inicial por el Pleno, información pública de audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Fíjense que en el apartado B, información pública de audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, es similar a lo establecido en el artículo 130 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que luego cuando veamos la aprobación de las ordenanzas fiscales y la aplicación que el Tribunal Supremo ha hecho de ese artículo 133, pues tiene su relación y su conexión. El artículo 111 de esa misma Ley de Base de Régimen Local dice que los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de los tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la imposición y ordenación de tributos locales recogido sin que le sea de aplicación lo previsto en el artículo 72 y 65.6, ambos de la presente ley. El artículo 72 y 65.2 de la Ley de Bases de régimen Local hace referencia a cuándo entran en vigor o cuándo los actos administrativos o las disposiciones normativas de carácter general aprobadas por las entidades locales. El artículo 70 prevé que cuando una administración dicta un acto, lo comunica a la Administración General del Estado y a la administración de la comunidad autónoma. Estas tienen la potestad del plazo de 15 días desde que lo reciben a indicar que dicho acto puede ser contrario al ordenamiento jurídico y requerir al ayuntamiento para que en el plazo de un mes lo revoque. Si no lo hace, pues bueno, se iniciará el correspondiente procedimiento contencioso administrativo. Y el artículo 65, pues de manera similar, establece esa potestad de las entidades del Estado y de las comunidades autónomas de requerir a las entidades locales a que revoquen aquellos actos que consideran contrarios al ordenamiento jurídico, con la excepción de las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas fiscales entran en vigor cuando ellas determinen en su regulación o al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia o el Boletín Oficial de la Provincia unipersonal. Aquí les hacía el artículo 70, pues esa potestad que tiene la Administración del Estado de requerir a las administraciones locales para que modifiquen aquellos acuerdos que se consideran contrarios al ordenamiento jurídico, y el artículo 65, pues en los mismos términos, ese requerimiento que deberá ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se fumará el plazo de 15 días a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo. Y la administración local que reciba el requerimiento, pues tendrá un plazo máximo de un mes para revocar ese requerimiento, ese acto que se ha señalado que puede ser contrario al ordenamiento jurídico. Bien, el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales, del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el procedimiento de aprobación, elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales. Es un artículo un poco más extenso del que hacíamos referencia en el artículo 44 de la Ley de Bases de Régimen Local, pero en esencia es el mismo procedimiento: aprobación inicial por parte del Pleno, exposición pública para presentar cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen convenientes, resolución expresa de todas las sugerencias y reclamaciones que se hayan presentado, es decir, que es obligatorio resolverlas expresamente
cada una de ellas, cada una de las reclamaciones y sugerencias que se presenten, y aprobación definitiva. Si contra la aprobación inicial no estuvieran presentado reclamaciones o sugerencias, pues la ordenanza se considerará definitivamente aprobada, sin que debiéndose cumplir con el trámite de publicación íntegra de la ordenanza para que entre en vigor. Las distintas ordenanzas fiscales que se puede adoptar en una entidad local varían en función de la naturaleza del hecho imponible. Hay hechos imponibles de devengo periódico, como puede ser el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de vehículos, el impuesto de actividades económicas. Algunas tasas son también de devengo periódico, como la tasa de ocupación del dominio público con mesas y sillas, ocupación del vuelo con instalaciones publicitarias, ocupación del subsuelo con instalaciones de suministro de servicios generales para la ciudadanía, la entrada y salida de vehículos de bienes inmuebles, la tasa de vado. Esas tasas son de devengo periódico. Y su aprobación y entrada en vigor requiere que estén aprobadas y publicadas íntegramente antes del 31 de diciembre del año anterior al que vayan a producir efecto. Han sido muchas las ordenanzas fiscales ordenadas por los tribunales superiores de justicia en los que una ordenanza, modificada una ordenanza, por ejemplo, del impuesto de bienes inmuebles, publicada después del 1 de enero, pretendiendo que entrara en vigor ese mismo año, han sido anuladas por los tribunales superiores de justicia, considerando que al no haber sido aprobada y publicada antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior, pues no pueden producir efecto. Es decir, que esas ordenanzas, si son publicadas en el mismo año en el que van a producir efectos, pues serán anuladas y producirán efectos el año siguiente, con lo que ello conlleva de trastorno para las entidades locales porque perderían los recursos tributarios que pueden tener. El artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local pues regula todas las competencias que tienen las entidades locales. Sobre todas ellas, las entidades locales pueden dictar o aprobar distintas normas reglamentarias para el uso o regular el uso del espacio público de los distintos servicios que tienen las entidades locales. Urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua, infraestructura viaria, policía local, tráfico, estacionamiento de vehículos, información y promoción de la actividad turística, ferias, protección de la salubridad pública, cementerio y actividades funerarias, participar en la escolaridad obligatoria, promoción en su término municipal de los ciudadanos, el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bien, todas estas disposiciones o todas estas competencias pueden ser reguladas por las entidades locales dictando los correspondientes ordenanzas o reglamentos que estimen convenientes. A eso hay que añadir, y en el uso de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, las competencias municipales establecidas en el artículo 10 o la regulación que hace en el artículo 10 de cómo pueden las entidades locales asumir aquellas competencias que por ley dictada por el Parlamento de Canarias puedan atribuir competencias a los municipios. Y así se establecen distintas competencias que son competencias de las comunidades autónomas, pero que en uso de esa competencia legislativa de las leyes sectoriales que pueda dictar la comunidad autónoma, pues puede atribuir competencia en distintas actividades o en distintas materias. Actividades clasificadas y espectáculos públicos, consumo, cultura, deportes, educación, empleo, fomento y promoción del desarrollo económico y social, igualdad de género, juventud, medio ambiente, patrimonio, protección, turismo, urbanismo, vivienda. Son competencias delegadas o competencias que la administración de la comunidad autónoma puede establecer que las entidades locales puedan tener determinadas competencias y las entidades locales en uso de esa delegación de competencias pues podrán regular aquellas cuestiones que la comunidad autónoma considere oportuno. Bien, como les decía, la aprobación del procedimiento es similar, viene regulado por aprobación inicial, información pública, resolución de las resoluciones y aprobación definitiva por el Pleno una vez resueltas las mismas. La peculiaridad que les decía de las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales es que comenzarán a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el boletín oficial de la provincia o en el de la comunidad autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale otra fecha. Muchas veces, sobre todo por ejemplo en el Ayuntamiento de Las Palmas, hemos modificado alguna ordenanza fiscal, la hemos hecho con tiempo, en octubre, noviembre, con su aprobación definitiva y en sus disposiciones transitorias o disposiciones finales ponemos que entrará en vigor el día 1 de enero, que esa modificación entrará en vigor el día 1 de enero
del ejercicio siguiente para que pueda ser aplicada por los ciudadanos y por el ayuntamiento para la consecución de los recursos tributarios de los que se dotan las entidades las locales. Las ordenanzas fiscales obligan en el territorio, es decir, como decíamos, el artículo, los municipios están formados por un territorio y una población, obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme a los principios de residencia efectiva y territorialidad según los casos. ¿A quién le corresponde aprobar las ordenanzas? Pues bien, le corresponde al Pleno. El Pleno, en el artículo 123 de la Ley de Bases de Régimen Local. Este artículo está incluido en el título 10. Todas las referencias que haré a las competencias del Pleno, de la Junta de Gobierno o del órgano especializado en materia de resolución de reclamaciones económicas administrativas están referidos a los municipios de gran población. Los municipios de gran población pues, están regulados en el título 10 de la Ley de Bases de Régimen Local y tienen algunas peculiaridades. Pues en el artículo 123 se regulan las atribuciones del Pleno, entre las que está la aprobación de las disposiciones de los reglamentos de naturaleza orgánica, estableciendo cuáles tienen naturaleza orgánica, que son la regulación del Pleno, la regulación del Consejo Social de la Ciudad, la regulación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, la regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación ciudadana, la regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones económicas administrativas y le corresponde la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales. De todas las competencias en materia reglamentaria que tiene el Pleno, se pueden delegar, el Pleno puede delegar todas menos dos en las comisiones de Pleno que se constituyen en cada administración local. No puede delegar la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales y tampoco puede delegar la aprobación de los reglamentos orgánicos de los que se dote cada entidad local para determinar su correcto funcionamiento. Como les decía, en el artículo 127 de la Ley de Bases, también aplicable a los municipios de gran población, entre las atribuciones de la Junta de Gobierno local con carácter previo a la aprobación de una ordenanza, de cualquier tipo de ordenanza, excepto las que regulan el Pleno y sus comisiones, el proyecto de ordenanza, ya sea una ordenanza normativa o una ordenanza fiscal, pues lo tiene que aprobar la Junta de Gobierno local con carácter previo. Una vez aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno local, pasa a ser dictaminado por la comisión de pleno correspondiente en función de la naturaleza de las ordenanzas y reglamentos que se vayan a aprobar, pasa a la aprobación provisional del pleno con la exposición pública y la presentación de las posibles reclamaciones y sugerencias que se puedan presentar. También con carácter previo, pero antes de que apruebe el proyecto la Junta de Gobierno local, el órgano para la resolución de las reclamaciones económicas administrativas que se constituyen en los municipios de gran población, pues tiene la facultad de dictaminar los proyectos de ordenanzas fiscales. Con carácter previo a ser aprobado por el proyecto por la Junta de Gobierno de la ciudad, pues tiene que dictaminarlo el Tribunal Económico Administrativo Municipal. Como les decía, la entrada en vigor de las normas reglamentarias establecen que entrará en vigor en el momento en que lo que ellas determine o en su defecto a los 20 días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Donde de una manera más clara se manifiesta la potestad normativa tributaria, en la que de una manera importante se desarrolla, dado que es la vía para poder tener los recursos tributarios necesarios o los recursos financieros para el cumplimiento de los fines que la ley establece para las entidades locales y puedan ejecutar las competencias que hay en ellas se establece, es la potestad tributaria normativa para dictar las distintas ordenanzas fiscales de las que configuran ese sistema tributario local. Como saben, el sistema tributario español está dividido en 3 subsistemas, el estatal, el autónomo y el local. Y el local pues está regulado o viene determinado para la regulación de los tributos, los impuestos, tasas y precios públicos que la Ley de Haciendas Locales establece como propios para cada una entidad local. Les decía antes también al principio que esta es una potestad normativa para regular los impuestos y tasas, que no es una potestad originaria. Los elementos fundamentales tanto de los impuestos como de las tasas vienen ya reflejados o vienen bien regulados en las distintas normas con rango de ley que lo establecen.
Así, en los impuestos, tanto el hecho imponible, el sujeto pasivo, el devengo de los distintos impuestos que configuran el sistema tributario local vienen determinados por ley. El sujeto pasivo viene determinado por la Ley General Tributaria. Los hechos imponibles de las tasas, ya sea por ocupación del dominio público o por la prestación de servicios, vienen definidos de manera clara en la Ley de Bases, en la Ley de Haciendas Locales y ahora, con esta modificación de la Ley 7/2022, pues en la Ley de Suelos Contaminados y Economía Circular. Como saben, los impuestos municipales están articulados en dos grandes grupos, 3 de carácter obligatorio y 2 de carácter potestativo. Los impuestos obligatorios que tienen que exigirse en todos los municipios, en los 8.131 municipios existentes en España, pues son el impuesto de bienes inmuebles, que abarca los bienes de naturaleza urbana, los bienes de naturaleza rústica y los bienes de características especiales. El impuesto de actividades económicas, que es el impuesto que pagan aquellas personas jurídicas que facturen más de 1 millón de euros al año y estén dada de alta en el padrón del impuesto de actividades económicas que gestiona la Agencia Tributaria Estatal, y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que se configura a partir de los datos que nos suministra la Dirección General de Tributos de los vehículos que se van dando de alta o de baja a lo largo de cada ejercicio presupuestario. Dos de estos impuestos, el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas, son impuestos de gestión compartida. Se gestiona la parte de la gestión censal, la tiene la competencia el Estado, bien a través de la Dirección General del Catastro para el impuesto de bienes inmuebles y para la Agencia Tributaria para el impuesto de actividades económicas. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica no hay una gestión censal propiamente dicha, pero sí que el padrón de vehículos que van a ser sometidos al impuesto pues se elabora de conformidad con los altas y bajas que va suministrando la Dirección General de Vehículos, de Tráfico, perdón, a los ayuntamientos en cada ejercicio presupuestario en cargas trimestrales, dando datos sobre los mismos. Y luego tenemos dos impuestos potestativos, que los ayuntamientos deciden establecer o no. La gran mayoría de los municipios los tienen establecidos, que son el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones. Son impuestos que se devengan en el momento de producirse el hecho imponible, en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando se transmite un bien por un negocio intervivos o bien mortis causa, una herencia o una donación, y el impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, pues cuando se realiza en el término municipal cualquier construcción, obra e instalación, se haya obtenido o no licencia, se haya comunicado o no la ejecución de la obra, y la base imponible del mismo viene determinada por el presupuesto de ejecución material de la obra, al cual se aplica el porcentaje que cada administración determine en función de esa potestad que establece en la ley de los máximos y mínimos en los que se puede mover cada entidad local para determinar cómo quiere afectar a los ciudadanos en la aplicación de los distintos impuestos que configuran el régimen local. Bien, el artículo 20 de la ley reguladora de las haciendas locales, del Real Decreto Legislativo /2/2004, pues establece que las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrá establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En total, por tasas por aprovechamiento especial del dominio público, la ley de haciendas locales contempla 22 hechos imponibles diferentes que las administraciones locales, en su potestad de autoorganización y autonomía financiera, pues deciden establecer o no. En la tasa por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de competencia local se contemplan 27 hechos imponibles distintos que, al igual que los de ocupación del dominio público, pues las administraciones locales deciden establecer o no. Son, como les decía, numerosas, las más famosas o las más peculiares, el aprovechamiento especial del dominio público, pues entrada y salida de vehículos, mesas y sillas, instalación de publicidad en el vuelo, rodaje y arrastre de vehículos, depósito de mercancías en la vía pública, ocupación del dominio público en zonas de estacionamiento regulado. Son, como les decía, 22 hechos imponibles distintos que regulan este aprovechamiento especial del dominio público local. Y en cuanto a las competencias administrativas o de competencia local sobre las cuales se pueden establecer tasas, pues también son numerosas. Expedición de licencias, distintos servicios
que las administraciones locales pueden prestar y sobre los cuales deciden establecer y exigir unas tasas cuando los ciudadanos demandan esos servicios de la administración local. Aquí se enumeran las más famosas: cementerios, la tasa de cementerios, servicios de alcantarillado, recogida de residuos sólidos, distribución de agua, servicios de matadero a aquellos municipios que lo tengan, utilización de columnas, carteles y otras instalaciones análogas para la exhibición de anuncios. Todos esos tipos de hechos imponibles pueden ser sujetos a una exención de una tasa y, por lo tanto, tener la obligación los ciudadanos de pagarla si lo van a utilizar o van a recibir ese servicio que les presta la administración local. Pues bien, llegamos ya a la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en el título sexto, en donde se regula la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, pues se regulan en los artículos 127 a 133 distintos aspectos de esa iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Así, se regula la iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley, la potestad reglamentaria, los principios de buena regulación, la evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación, la publicidad de las normas, la planificación normativa y la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamento. Como les decía, esto se regula en el artículo 133 y ese procedimiento de los ciudadanos en la elaboración de las normas con rango reglamentario, que son las que pueden dictar las entidades locales, esa participación de los ciudadanos ya se contempla, tanto en la Ley de Bases como en la Ley de Haciendas Locales, en esa exposición pública durante 30 días en los cuales los ciudadanos pueden presentar aquellas reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes. Este artículo 133, del que seguramente durante las ponencias anteriores a la mía, pues ya les han hablado con más detalle del que puedo hacer yo, pues establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto, anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los problemas que pueden surgir y de los que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma, las posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias, las excepciones que se contemplan en el apartado 2 y 3, pues las excepciones que se contemplan en el cumplimiento de ese trámite previo establecido en el artículo 133, cuándo se puede prescindir y si no tiene impacto significativo en la actividad económica o no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regula aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por estas circunstancias se ajustará a lo previsto en aquella. Luego, la disposición adicional primera, en la que se establecen las especialidades por razón de la materia, pues establece los supuestos en los que no es de aplicación la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y cuáles son las materias que se regulan por su legislación específica y especial. Tributaria, seguridad social, desempleo, extranjería, asilo, todas esas materias que tienen una normativa específica, pues se regulan por su propia normativa. Razón de la materia y de la especialidad, que es lo que el Tribunal Supremo ha interpretado en esta sentencia que vamos a comentar, la sentencia 227 del año 23, de 31 de enero de 2023, en la que entendió o entiende ese trámite previsto en el artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, del Procedimiento Administrativo Común, no es aplicable a la aprobación de las ordenanzas fiscales. Hasta esta sentencia, y por una resolución de la Dirección General de Tributos, en aplicación de ese artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se venía recogiendo, se había establecido que ese trámite era obligatorio para cuando se aprobase una ordenanza fiscal ex novo, una ordenanza fiscal que no existía y por lo tanto se incorpora al ordenamiento jurídico normativo de una entidad local, pero que no era obligatorio cuando lo que se hacía en esa ordenanza fiscal era una modificación de una ordenanza fiscal ya existente. Es decir, era obligatorio para las ordenanzas nuevas, no obligatorio para las ordenanzas que modificaban ordenanzas fiscales ya existentes.
Pues bien, los antecedentes de esta sentencia es que el Ayuntamiento de Barcelona aprueba una ordenanza fiscal que grava el aprovechamiento especial del dominio público por las empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil. Vodafone, que es la entidad que lo recurre, recurre la ordenanza alegando nulidad de pleno derecho por no haber realizado el trámite previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la sentencia de instancia, pues estima el recurso interpuesto por Vodafone, entendiendo que el trámite previsto en ese artículo 133 es previo e imperativo para toda norma reglamentaria, que constituye un vicio no subsanable y por lo tanto incurre en la nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 47.1e de la Ley 39/2015 de no seguir el procedimiento legalmente establecido. Por el Ayuntamiento de Barcelona se interpone el correspondiente recurso de casación, entendiendo que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues no era ajustada a derecho, y el Tribunal Supremo la admite por entender que tiene interés casacional por los siguientes motivos. En primer lugar, el interés casacional en determinar si la elaboración de las ordenanzas fiscales municipales ha de observarse el trámite previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 con carácter previo a su aprobación inicial, o por el contrario, si de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del mismo texto legal, es suficiente en la confección de este tipo de disposiciones atender al cauce previsto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, a los efectos de discernir, en caso de no cumplir con el trámite del artículo 133, si se está ante un defecto formal insubsanable constitutivo de nulidad de pleno derecho o no. Y el segundo motivo por el que considera de interés casacional es en relación con la disposición adicional primera de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común, por el que se aprueba el texto refundido y para entender que ese procedimiento es un procedimiento especial. Fíjense, recordarán que cuando decíamos en la Ley de Bases de Régimen Local, cuando regulaba en el artículo 40, en el artículo 111, cómo se regulaba el procedimiento administrativo para la elaboración de las ordenanzas fiscales, utilizaba la palabra especial, procedimiento especial, que luego tiene un desarrollo legislativo en estos artículos 15 al 19 del Real Decreto Legislativo /2/2004 del 5 de marzo. Pues bien, el marco normativo que interpreta el Tribunal Supremo para casar la sentencia y fijar un criterio interpretativo, pues son ese artículo 133 de la Ley 39, esa disposición adicional primera de la Ley 39/2015, y aplica la jurisprudencia de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, la sentencia 55/2018, 24 de mayo, por la que se declaró inconstitucionales los artículos 132 y 133, salvo el primer inciso, su apartado primero, y el primer párrafo del apartado cuarto, por ser contrarios al orden constitucional de competencia, resultando inaplicables a las comunidades autónomas. Esa sentencia, en la aplicación que de ella hace el Tribunal Supremo en su párrafo quinto del Fundamento de Derecho Quinto, establece que aunque tal declaración de inconstitucionalidad no se extiende explícitamente al ámbito de las administraciones locales, sí tiene relevancia en tanto que la declaración de inconstitucionalidad se sustenta en el carácter no básico de esta regulación, salvo los dos puntos ya exceptuados, y ello por cuanto el título competencial del Estado para regular el régimen local es aquí el mismo en que se fundamenta la regulación del artículo 133 de la Ley de Procedimientos. Esto es, las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, artículo 149.1.18 de la Constitución. Luego, lo que no constituye legislación básica respecto a las comunidades autónomas, tampoco puede tener tal consideración de legislación básica respecto a la administración local. Aunque se ha sostenido de las excepciones que menciona expresamente el número 2 de la disposición adicional se refieren a procedimientos relativos a actos administrativos, lo cierto es que la previsión de la disposición adicional primera de la regulación de procedimientos de todo tipo afecta a procedimientos de todo tipo contenidos en las leyes especiales por razón de la materia, cosa que es la Ley de Haciendas Locales, que regula la potestad normativa de las entidades locales en materia tributaria para establecer ordenanzas y impuestos y exigir impuestos, pues lo considera una norma especial por razón de la materia. Lo que exige determinar en este caso si la legislación de Haciendas Locales en las que se regula ese procedimiento de elaboración de las ordenanzas fiscales es una ley especial por razón de la materia. Y en tal sentido,
Es importante recordar que esta característica de legislación especial es proclamada por la propia ley de bases de régimen local en su artículo 111, que proclama lo que habíamos dicho de que es una norma de carácter especial. El Tribunal Supremo fija como criterio interpretativo de ese artículo 133 y de la aplicación del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que es por el que se aprueba el texto refundido, que regula el procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales, constituye legislación especial por razón de la materia, por lo que de conformidad con lo dispuesto en esa disposición, no resulta exigible exigir el trámite de consulta pública previsto en el artículo 133 como trámite previo al procedimiento de elaboración y aprobación de las ordenanzas fiscales establecido en el artículo 17 del texto refundido de la Ley de Reguladoras de Haciendas Locales. Bien, esto en general pues ya les he explicado o les he intentado explicar y espero que haya sido claro cómo se articula el régimen normativo de las entidades locales. Pero sí que es importante, y esto simplemente a título meramente de ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas estamos trabajando cómo determinar las categorías fiscales de las calles, del callejero fiscal general y del callejero fiscal del impuesto de actividades económicas. Como les dije, las potestades normativas de las entidades locales se ejercen sobre un territorio y sobre una población. Aquí les voy a poner una serie de imágenes en las que se ven cómo está organizado el municipio de Las Palmas en determinada zona en la categoría fiscal general y verán que está estructurado en tres categorías, de primera, segunda y tercera, el rojo primera, amarillo segundo y verde tercera. Y en la zona isleta vemos que están articuladas o van intermezclando distintas categorías. La zona del cebadal está en segunda, la zona del industrial del puerto en tercera, las calles que están colindantes en la parte baja de la isleta de primera y el istmo de las canteras en primera. Bueno, pues esta configuración de las calles se hizo en el año 1988, después de que se aprobase la ley de bases, la ley de haciendas locales, la originaria ley de haciendas locales, y no ha sido modificado, no hemos modificado este callejero fiscal. Como tenemos intención de modificarlo y establecer unos criterios objetivos, pues hemos considerado pues, tener una visión de la ciudad, de cómo está estructurada las distintas calles del municipio, para poder a golpe de vista pues verla y poder determinar qué calles tenemos que modificar, qué calles tenemos que regular, qué calles tenemos que adecuar a las nuevas circunstancias sociales, económicas, urbanísticas del municipio. Hay algunas zonas que están bien reguladas, pues esta zona baja de la ciudad, lo que es Vegueta, Triana, pues todo es de primera, por las propias características de la urbanística de la zona, sociales, con un nivel de renta alto. La zona de Escaleritas y Chamán, pues está, salvo algunas que tienen categoría tercera, la gran mayoría está en categoría segunda. La zona de Tamaraceite y Siete Palmas se hizo toda de primera porque se reguló expresamente cuando se recepcionó esta zona de urbanización, pero sin embargo la zona de Tamaraceite, como ven tenemos el núcleo, el casco viejo de Tamaraceite, excepto la antigua carretera del norte, que era de primera, el resto era de segunda y tercera, y toda la zona que se ha urbanizado recientemente es de tercera, que a lo mejor requiere, pues bueno, pues una modificación y una armonización del callejero fiscal general de esta zona, pues más acorde con las nuevas realidades urbanísticas del municipio. Tenemos dos callejeros fiscales, el de la categoría fiscal general del IAE, en el impuesto de actividades económicas las categorías fiscales son 5, tenemos distintas zonas, Chamán, Las Reollas, Risco, Triana y Vegueta. Ven que Triana pues toda es de primera, Vegueta es de segunda, los riscos son de quinta categoría, la zona alta de Escaleritas, Chamán, pues de tercera y cuarta. Como les decía, esta ordenación del territorio municipal para las categorías fiscales se hizo en el año 88, cuando se aprobó la ley de haciendas locales. En aquel momento, en el impuesto de actividades económicas, pagaba el impuesto de actividades económicas cualquier actividad económica que se desarrollase en el municipio. No como ahora que solamente lo pagan las personas jurídicas que tienen una facturación superior a 1 millón de euros. Aquí antes pagaban pues el pequeño comercio que tenía una actividad, el pequeño despacho, el despacho profesional, todos pagaban el impuesto de actividades económicas. Como la gran mayoría de la actividad comercial, actividad económica estaba ubicada en determinadas zonas de la ciudad, pues esas zonas se clasificaron de primera categoría.
El paradigma más claro donde sí que tenemos que el ayuntamiento tendrá que actuar es en la zona del Istmo y de la Isleta. Ven que tenemos las 5 categorías, pero como primera categoría tenemos la parte del Istmo, la parte de la calle de la Naval, la parte que está colindando con el mercado del puerto, en la que antes, y como recordarán, se ubicaba en el pequeño comercio especializado en el comercio electrónico que regentaba la comunidad indostánica en el término municipal de Las Palmas. Hoy en día esa actividad ya no se desarrolla, o si se desarrolla no está sujeto al impuesto de actividades económicas y por lo tanto, al tenerlo de una manera visual, clara, que permite ver qué calles exactamente requieren una modificación, pues permitirá al municipio de Las Palmas pues adecuar esa normativa fiscal para determinar la categoría fiscal general y de boletería es a la realidad urbanística y social del municipio, qué es lo que tienen que hacer las administraciones para el cumplimiento de los fines que tienen establecidos. Nada, espero haberles sido de utilidad, que les haya aclarado las dudas que puedan tener sobre la potestad normativa de las entidades locales y agradecerles la atención que me han prestado. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. No te vayas todavía, que hay ¿Me una pregunta? reflexión y una pregunta, ¿vale? Muy Vamos primero con la pregunta. bien. Nos dicen, la tasa obligatoria próxima a aplicar en 2025 en relación a residuos será repercutida al ciudadano, a las familias. Así que, ¿será una constante en todos los municipios o cada uno de ellos podrá intervenir en un intervalo a recaudar? No. Todos los municipios de España, tal como está configurada esa ley y esa disposición de carácter obligatorio para todos los municipios la tienen que establecer. Lo que pasa es que la situación de la que parten los municipios es distinta. Esa tasa, en la regulación que hasta esa fecha tenía la Ley de Haciendas Locales, era una tasa potestativa. Los ayuntamientos podían establecer o no la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. Ahora pasa a ser obligatoria. Al ser potestativa, muchos municipios no la tenían. El Ayuntamiento de Las Palmas no tenía o no tiene la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos para las entidades urbanas domiciliarias. Sí la tiene para las actividades económicas. Al partir de distintas realidades, para unos municipios solo tendrán que ajustar sus costes de explotación o los costes de la prestación de servicios, incluyendo lo que no tengan incluido ya en la tasa, y en el municipio de Las Palmas, al no estar establecida, pues tendremos que aplicar los costes íntegros de prestación del servicio, con lo que los habitantes de Las Palmas pues notarán una nueva tasa que a partir del año 25 pues será de extracción obligatoria en el municipio de Las Palmas y en todo el territorio español, porque es de extracción obligatoria. Los que lo tengan simplemente ajustarán las cuotas y los que no lo tengan pues tendremos que empezar de cero, con lo que ello conlleva de nueva carga tributaria. Se va a convertir en muchos municipios en el segundo ingreso tributario más importante después del impuesto de bienes inmuebles. Estará por encima del impuesto de vehículos, estará por encima del impuesto de muchos municipios, salvo los grandes municipios como puede ser Madrid, Barcelona, o los que tengan una gran actividad turística, muy por encima del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Con el consiguiente problema que conlleva la gestión de una tasa muy compleja, porque se grava la prestación del servicio, lo recibas o no. Es decir, el hecho de que cada ayuntamiento tenga establecido un servicio de recogida de residuos sólidos supone que todo el mundo lo va a pagar, pero no todo el mundo genera la misma cantidad de residuos. Habrá elementos de la cuota que sean fijos, elementos variables, elementos que vendrán determinados por el número de personas empadronadas en cada domicilio. Es una tasa, el otro día en una formación que tuvimos sobre esta tasa, se pusieron de manifiesto la complejidad o las dificultades que van a tener los municipios para gestionarla, porque no va a ser fácil. Va a haber supuesto. El otro día estamos intentando determinar todos los hechos imponibles que los podemos encontrar y la ley establece para esta tasa el sustituto del contribuyente, el sujeto pasivo. Nosotros no sabemos quién vive en cada casa. Vamos a aplicar el principio del sustituto del contribuyente, lo pagará el propietario del inmueble, el cual podrá repercutir la tasa en sus inquilinos, esos inquilinos, pero bueno, el otro día hablando y discutiendo con los técnicos, con los compañeros para ver, dice, ¿qué pasa con un ocupa? ¿A quién le ginamos la tasa? Al propietario del inmueble. Y el propietario del inmueble, ¿cómo se lo va a repercutir a un ocupa que ni siquiera le paga el agua, la luz, ni una renta? Se va a encontrar con un problema, va a tener que pagar encima, va a tener que cargar con la carga de pagar la tasa de la basura de una persona que le está ocupando su vivienda. Nos va a crear muchos problemas de gestión. Mucha gente, bueno,
Suponemos que en ese periodo de 30 días hábiles para presentar reclamaciones y sugerencias, vamos a estar colapsados con todas las reclamaciones y sugerencias que van a presentar los ciudadanos, porque es una tasa muy impopular e ingrata de gestionar para todos los ayuntamientos. Madrid dice que va a verse colapsado. Tienes un padrón de habitantes de 2 millones de habitantes, millones de inmuebles, miles de actividades económicas. No me quiero ver en el pellejo de los compañeros de Madrid para gestionar esta tasa. Pues no sé si nos quedamos muy tranquilos con el No, cierre no, no sé de la sesión, porque yo creo que hay unos cuantos se han asustado. Madre mía, yo estamos asustados nosotros. sí, sí, Estamos sí. asustados No, no, nosotros. normal, normal, claro. Em, Pues nada, muchas gracias por la respuesta, aunque nos haya asustado. Después te queríamos trasladar una reflexión que me parece interesante y que nos dice, gracias por darnos un ejemplo con la sentencia del Tribunal Supremo, por el cual se nos da esperanza y confianza en las instituciones constitucionales para la defensa del ciudadano versus prepotencia normativa, en este caso local. Así que bueno, como ese caso práctico que has traído a colación, pues ha resultado interesante y sirve para aplicarlo a cada uno de los conectados. Así que sin más, yo creo que nos hemos quedado un poco todos impactados con la última intervención. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. por